hemos estado platicando y hemos estado hablando acerca de este tema que tiene que ver por qué creemos que necesitamos tener una iglesia que sea irresistible, que sea un lugar en el que a todas las personas les guste asistir. Hemos visto que durante mucho tiempo, durante muchos años, hemos visto que las personas tienen cierta resistencia ante lo que es la iglesia. Y la semana pasada platicábamos un poquito hablando acerca de todo esto. Pero cuando hablamos acerca de Jesús, normalmente la semana pasada hablando acerca de Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas, hablábamos que normalmente Jesús tenía ciertas enseñanzas que hasta cierto punto eran disruptivas, ¿no? Que chocaban contra lo cultural, contra lo culturalmente aceptado tal cual, y entonces cada una de estas cosas pues eran complicadas, ¿no? En alguna ocasión, no sé si tus hijos, hablando de ellos, no sé si te ha tocado ver o has escuchado que digas en alguno de tus hijos, que digan, oye, papá, ¿esto es pecado o no es pecado? O a los papás que ya son adultos, que se han acercado a algunas personas, pueden decir, ¿esto es pecado o no es pecado? Porque creemos que el pecado, nos han enseñado que ofende a Dios, lo cual es correcto. El pecado tal cual ofende a Dios. Y tratamos de llevar nuestra vida evitando el pecado para no ofender a Dios. Así es como muchas personas de alguna forma ven a la iglesia. No es que yo no voy ahí porque no te permiten muchas cosas, no te prohíben un montón de cosas. Algo que buscamos normalmente saber también cada uno de nosotros es saber dónde está la línea entre el bien y el mal, entre el pecado y lo que no es pecado. Porque seamos honestos, nos gusta vivir en la línea, nos gusta vivir al límite, nos gusta vivir en el área del peligro de no me caigo, no estoy pecando, no hago lo que, tratar de vivir sin cruzarla, pero vivir al límite, porque de alguna forma no queremos ser culpables de caer en pecado, pero tampoco queremos perdernos todo lo bueno que creemos que no es pecado, ¿no? Entonces, de alguna forma nuestra vida, de alguna forma se manifiesta que hemos caminado constantemente en esta línea delgada entre si es pecado o no es pecado, ¿no? Tratamos de vivirlo de esta forma. Cuando yo era pequeño, yo entendía que si yo pecaba, rompía los mandamientos de Dios y Dios en algún punto desde el cielo iba a mandar un rayo para castigarme. Yo pensaba que si yo hacía algo malo y me caía, decía, es que cometí pecado, ¿no? Yo pensaba que si cometía alguna situación que estaba infraccionando la ley de Dios, que a las cosas malas que venían después, creía yo que eran consecuencias que Dios me estaba mandando por haber permitido o haber caído yo en pecado. Creemos que tenemos que agradar a Dios, ¿no? Y si nosotros pecamos contra alguien, creemos que si yo voy y oro delante de Dios, mi conciencia está tranquila, aunque yo a la otra persona no le hable, ¿no? Entonces, hay muchas cosas o ideas que de alguna forma nos han sido fundamentadas y creemos que yo puedo estar bien con Dios, pero puedo estar delante mal de las personas. De hecho, ahorita vamos a ver una historia que habla acerca de todo esto. Yo puedo estar bien delante de Dios, orar y pedirle a Dios, aunque yo no le hable bien a mi vecino. Eso es una incongruencia, pero lamentablemente es muchas cosas que se viven constantemente dentro de las iglesias, o es donde muchos creyentes por ahí viven. Mira, a veces creemos que todos vivimos en una situación que es la siguiente: todos vivimos de alguna forma como en una moralidad vertical. Yo estoy bien con Él, pero yo no estoy bien con los demás. Yo puedo estar bien con Dios aunque yo no asista a algún lado. Yo puedo estar bien con Dios aunque yo no haga ciertas cosas. Yo puedo estar bien con Dios aunque no le hable bien a mi esposo o a mi esposa. Creemos que si nosotros hacemos esto es una moralidad muy vertical, y la verdad es que es una situación, una moral bastante del Antiguo Testamento. Es hipocresía porque nos estamos enfocando en el comportamiento, y como esto afecta a Dios con el propósito de que nosotros estemos bien con el de arriba aunque no estemos bien con los de abajo. Lo que vino a hacer Jesucristo en la tierra, de alguna forma, fue a romper un tanto todo eso. Muchas personas están enfocadas en el comportamiento. Si yo me comporto de cierta forma, yo voy a estar bien delante de Dios, aunque yo no tenga unas buenas relaciones con las demás personas. Lo cual Jesucristo, algo que hizo fue romper con todo ello. De hecho, algunas personas andan en una búsqueda constante delante de Dios, que es el poder crecer mi relación con Dios, poder tener una relación más profunda con Dios, el poder estar bien delante de Dios. Y algunas de esas personas en esta búsqueda noble se vuelven así, se vuelven santurrones. Y entonces andan por la vida, ¿no? Persignándose por todo, espantándose por todo, no haciendo ciertas cosas. La realidad es que cuando nosotros nos enfocamos
en buscar estar bien delante de Dios, pero solamente fundamentándonos en nuestra conducta y no en una transformación interior, lo que viene normalmente es un tema de legalismo, es un tema de crítica, es un tema de juicio. ¿Y por qué? Porque estamos basando nuestra conducta, nos estamos basando en la conducta de nosotros y no en mi relación con las demás personas. Nos estamos volviendo santurrones, somos los críticos, somos los juiciosos, somos los que nos espantamos y somos los que estamos bien, pero nadie más está bien, solamente nosotros. Yo te aseguro que conoces a personas así. Conocemos personas que se creen santurrones, ¿no? O son santurrones, pero la verdad es que tienen muchas cosas que trabajar. Éxodo capítulo 20, verso 2 al verso 6 nos narra lo siguiente, dice ahí: yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo, no tengas otros dioses además de mí. Y luego dice el verso 4, no te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Y luego dice el verso 5, no te inclines delante de ellos ni lo adores, yo soy el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y luego termina el verso 6 diciendo lo siguiente: por el contrario, ¿me ayudan a leer lo que dice, lo que está en amarillo? Y cumple mis... Escucha, cuando ama y cumple ¿qué? Hasta ahí decimos, oye, pues está correcto, no es lo que tenemos que hacer. Y luego dice, les muestro mi amor. Básicamente lo que este texto decía, pregunta, esto fue el Éxodo, y el Éxodo, cuando hablamos, era la ley puesta de Dios hacia el pueblo de Israel. ¿Ok? Ahora, ahorita vas a ver hacia dónde me voy a dirigir. Básicamente lo que dice este texto es: pon los ojos en mí, en mis mandamientos, o te va a ir mal. Y normalmente nosotros muchas veces vivimos nuestra vida cristiana apegándonos a esto, porque si no lo hacemos creemos que nos va a ir mal, ¿no? Entonces es una actitud que seguramente muchas personas tienen acerca de la iglesia. Jesús tenía enseñanzas que a veces rebosaban o rondaban en el tema de lo blasfemo. Mateo capítulo 5, le veíamos la semana pasada, que decía: ustedes han escuchado, ama a tu amigo, ora por tu amigo, pero ¿no? Y luego dice Jesús: mas yo os digo, ama a tus amigos, pero ora por tus enemigos. Y luego también dice: ustedes han escuchado decir ojo por ojo y diente por diente, Deuteronomio, ¿no? Dice: pero más yo os digo, cuando a ti te da una cachetada, tú pon la otra mejilla, ven mucho más allá. Eran cosas que rompían totalmente. Mateo capítulo 5, verso 23, dice así: por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, verso 24, por favor, ayúdame a leerlo. ¿Qué dice? Vamos a poner el contexto de todo eso. Los judíos visitaban 1 o 2 veces al año el templo. Cuando visitaban el templo se formaban en una fila, iban con su esposo, con su esposa, ¿no? Iban con los niños, sol, mediodía. ¿Han estado mediodía ahorita? ¿Cómo está el solecito? Bien a gusto, mediodía en una fila larguísima, más aparte llevas a tus niños, los niños están inquietos, los que tienen hijos pequeños, ustedes ya saben de qué se trata todo esto, y luego más aparte llevas a un animal, que no es tu esposo, ¿no? Llevas a un animal que tienes que controlarlo, porque ese animal lo vas a sacrificar, lo tienes que entregar para que lo sacrifiquen. Más o menos en el contexto de lo que sucedía en aquellos tiempos. Y entonces imagínate en una fila con un montón de borregos, animales y demás. ¿Y qué crees que los animales hacen en el camino? ¿Tú crees que te dicen, ahorita vengo, déjame ir al baño? No, ¿verdad? No, ya te imaginarás cómo pintaba todo ese camino y cómo olía básicamente ese camino. Lo que estaba diciendo Jesucristo, cuando ellos escucharon todo esto, dijeron: si tú te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no han arreglado las cosas, deja tu lugar en la fila y ve a arreglar las cosas con él. Para ellos, y yo te aseguro que si tú y yo estuviéramos tal vez ahí, diríamos: la verdad es que el sacrificio de los que yo estoy haciendo aquí a la mitad del sol, mediodía, soportando a mi esposo, soportando a mis hijos que están inquietos, y al animal, que repito, no es tu esposo ni tus niños, sino el animal que tú vas a entregar para sacrificar, tú puedes llegar a decir:
después voy, ¿no? O esto que estoy haciendo, Dios sabe que lo estoy haciendo contigo. Señor, si yo estoy contigo, si yo estoy bien contigo, lo demás que huelen, ¿no? Mateo 22:15, más adelante, algunos capítulos más adelante, dice así: entonces salieron los fariseos y tramaron cómo tenderle a Jesús una trampa con sus propias palabras. Lo que estaba pasando en todo este punto es que Jesucristo estaba enfocando su vida y su ministerio, y estaba enfocando el evangelio, y no solamente el tema de mandamientos, estaba hablando de un nuevo mandamiento, y ahorita lo vamos a leer. Pero él estaba enfocándose que tú y yo tenemos que enfocarnos en las relaciones con las demás personas. Básicamente lo que estaba pasando en este punto del contexto de Mateo es que los fariseos saduceos se habían puesto de acuerdo para poder hacer caer a Jesucristo, hablando acerca, teniéndole preguntas capciosas tal cual. Y entonces dice así: entonces salieron los fariseos y tramaron cómo tenderle una trampa a Jesús con sus mismas palabras. Fariseos, herodianos y saduceos apostando quién podría humillar a Jesús. Primero van los fariseos y le quieren hacer una trampa con un juego de monedas. ¿Conoces más o menos, recordarás la historia? Le presentaban a Jesús: Señor, ¿es correcto que nosotros le demos honra al César o a Dios? ¿O tú qué? Entonces Jesucristo saca una moneda y le dice: dime de quién es la imagen que está impresa en esta moneda. Pues el César. Y entonces Jesucristo dijo: a César lo que es el César, y a Dios lo que es de Dios. Y entonces me los bateó. Después vinieron los saduceos y le tendieron otra trampa y le dijeron: Jesús, si una mujer queda viuda, la ley dice que se case con su hermano, pero también si su hermano se casa con él y también no tiene descendencia y también muere, y así sucesivamente las cosas suceden 7 veces, cuando llegue al cielo, ¿qué es lo que tiene que pasar con esta mujer? ¿Cuál de todos esos 7 va a ser el esposo de esta mujer? Y entonces Jesucristo, de entrada los saduceos ni siquiera creían en la resurrección, de entrada. Entonces Jesucristo les dice: señores, vayan y lean su Biblia, ¿no? Me los batea porque lo que me estás haciendo no tiene nada que ver, porque en el cielo no hay este tipo de relaciones, tal cual, la palabra de Dios lo menciona. Y entonces estos hombres, los saduceos y los fariseos, se juntan otra vez porque Jesucristo me los ha bateado constantemente, y dicen: oye, pues vamos a mandar al mejor gallo que tenemos, ¿no? Y entonces le mandan a un experto de la ley. Y luego dice Mateo capítulo 22, verso 36. Dice así: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Un experto de la ley le estaba preguntando a Jesucristo: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Verso 37 y verso 38 dicen así: ¿ama a quién? Al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, respondió Jesús. Este es el primer y el más grande mandamiento. Para los judíos, la forma de amar a Dios era guardando sus mandamientos. ¿Recuerdas Éxodo, que ahorita lo leímos al inicio? La forma para los judíos, la forma de amar a Dios era obedeciendo los mandamientos de Dios. Esa era la forma. Y entonces cuando Jesucristo contesta esto, dice: correcto, vamos bien, pero déjame, yo te voy a dar otra trampa. Entonces lo que pasa en este punto es que Jesucristo tal vez le levantó la mano a este hombre y le dijo: mira, antes de que hables, escucha lo siguiente. Verso 39 y verso 40 dicen así: el segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a quién, como a ti mismo. Ayúdenme a leer lo que dice el amarillo. Estos mandamientos reprenden toda la ley y los profetas. Los judíos veían a la Biblia y no conocían la Biblia como nosotros la conocemos, como la Biblia o la palabra de Dios. Para los judíos, la ley y los profetas eran tal cual su Biblia. Lo que hace Jesús es que si tú amas a Dios con todo tu corazón y amas a tu prójimo, de esto depende toda la ley. Si haces un examen exhaustivo, un tema exegético de todos los 10 mandamientos que Dios le dio: no matarás, no robarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, todo esto, te aseguro que todo eso se redunda en ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque si tú amas a tu prójimo, no le vas a mentir. Si tú amas a tu prójimo, no lo vas a robar. Si tú amas a tu prójimo, no lo vas a defraudar. ¿Estamos de acuerdo con ello? Lo que estaba haciendo Jesucristo es que estaba reduciendo todos los mandamientos, lo estaba simplificando mucho más.
De pronto, lo que Jesucristo estaba diciendo, algunos comentaristas hablando acerca de este texto dicen que no es que haya un primer mandamiento en importancia y otro en segundo en importancia, no. Muchos comentaristas coinciden en que es un mandamiento en consecuencia, en secuencia, es decir, amas a Dios, pero también amas a las personas. Así como una puerta no se puede sostener así como una puerta se sostiene por unas bisagras. Básicamente lo que decía Jesucristo es que estos dos mandamientos sostenían toda la ley, sostenían todos los profetas. Si se le hubiera preguntado a un judío cómo se ama a Dios, si nosotros nos preguntamos cómo se ama a Dios, tal vez si tú de pequeño le preguntaste a tus padres cómo se ama a Dios, tal vez te pudieran llegar a decir, obedece sus mandamientos. Lo que Jesucristo estaba diciendo, ¿cómo amas a Dios? Jesucristo decía, ama a tu prójimo. Son dos cosas realmente distintas, porque Jesucristo no solamente estaba buscando un tema vertical, sino estaba buscando un tema horizontal. Jesucristo no solamente estaba enfocado en que tu relación con Dios estuviera bien, sino que también tu relación con las demás personas estuviera de manera correcta. Si lo piensas, estos mandamientos, yo te lo decía, cubren todos los demás. Ayúdame con la siguiente frase, por favor, Luis. El amor vertical por Dios debe manifestarse a través del amor horizontal hacia nuestro prójimo. El amor vertical por Dios debe manifestarse a través del amor horizontal hacia nuestro prójimo. Básicamente era lo que Jesucristo estaba diciendo. Ahora, para los judíos, su prójimo básicamente era otro judío, tal cual. Por eso en el Antiguo Testamento tú constantemente veías que le decían a los judíos que no se combinaran, que no se mezclaran con otras naciones. Entonces para los judíos decían, mira, para mí mi prójimo es el judío, no es el soldado romano que tengo enfrente y que me está tosigando. Para el judío, su prójimo era otro judío de su propia nación. Pero entonces, para poder entender toda esta situación, tú recordarás la semana pasada que hablábamos acerca de Pedro, y después de 20 años, cuando va a la casa de Cornelio, que le dijo Pedro a Cornelio, es que para mí no me es permitido poder hablar con ustedes, ¿se acuerdan? Porque de alguna forma para ellos, su prójimo era un judío más. Pero entonces encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 25, que dice de la siguiente forma: en esto se presentó un experto en la ley, y para poner a prueba a Jesús le hizo una pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y luego dice más adelante en el verso 26, Jesús le replicó, ¿qué le dijo? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Porque cada maestro interpretaba la ley a su conveniencia, ¿no? Verso 27 dice de la siguiente forma: como respuesta, el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y él le dijo, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ojo, el maestro sabía la filosofía de Jesucristo y no quería chocar porque de alguna forma también quería hacerlo caer. Pero luego dice el verso 28 y verso 29, bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería que justificarse, y así le preguntó a Jesús, bueno maestro, ¿y quién es mi prójimo? Para mí mi prójimo es un judío más, es el de mi misma nación. Es el que también le va a la América, no el que le va al Cruz Azul. ¿Verdad, Sergio? Pero de alguna forma para este maestro él decía, ¿quién es mi prójimo? Y entonces Jesucristo en ese texto narra una historia que tú recordarás. Y narra una historia, le dijo, imagínate que hay un pobre judío que va en camino y de pronto es asaltado y golpeado y es tirado a la orilla del camino. Entonces pasan dos religiosos, y estos dos religiosos pasan de largo, no le tienden la mano, pero viene un samaritano, y hace cuenta que el samaritano y los judíos eran como los que van a las Chivas y al Cruz Azul, digo, a las Chivas y al América. Pero es que aquí veo un Cruz Azuliño que se le nota aquí la cruz del Cruz Azul, pero bueno, el asunto es que de alguna forma para los judíos, eran los judíos y samaritanos, no se podían mezclar, era una riña constante. Si estuviéramos en Monterrey serían como los Rayados con Tigres, ¿no? No se pueden ver.
Pero de alguna forma entonces lo que hace Jesucristo en esta historia es que pone al prójimo y lo pone más bien al samaritano lo pone como el héroe de la historia. Porque no solamente le tiende la ayuda, lo carga, se lo lleva, lo pone en un mesón, paga para que lo curen. Entonces se vuelve el héroe de la historia. Era lo que estaba pasando acá. ¿Qué era lo que estaba haciendo Jesucristo en este punto? Jesucristo, porque no solamente lo estaba escuchando este maestro de la ley, lo estaban escuchando muchas personas. Jesucristo lo que estaba haciendo es que estaba deconstruyendo, es decir, estaba redefiniendo el concepto de prójimo. No les estoy diciendo a los judíos, tu prójimo no es otro judío, tu prójimo es cualquier persona que tú tengas próxima a ti. Entonces, por favor, voltea a tu derecha, ve a la persona que tienes a tu derecha. Híjoles, algunos no tienen a nadie, ¿verdad? Bueno, los que tienen a alguien, voltea a verlo y dile, eres mi prójimo. Eres mi prójimo. Ahora, voltea a tu izquierda. Voltea a tu izquierda. ¿Tienes alguien a tu izquierda? Por favor, dile a esa persona, eres mi prójimo. Cuando nosotros entendemos Jesucristo lo que estaba haciendo es que estaba diciéndoles, tu prójimo no es un judío más, tu prójimo es cualquier persona. Estaba redefiniendo totalmente el concepto, ¿no? Y Jesús expandió el prójimo más allá de los límites de Judea y de Galilea. Jesucristo estaba expandiendo el concepto de prójimo más allá de las naciones y las creencias. Jesucristo estaba expandiendo el concepto de prójimo más allá del equipo de fútbol al que le vas. ¿Ok? Básicamente eso era lo que estaba haciendo Jesucristo. El amor al prójimo no tenía límites étnicos, ni geográficos, ni preferencias, cualquier otra. Básicamente lo que estaba haciendo Jesucristo era lo siguiente. ¿Qué es esto? El amor al prójimo era evidencia del amor a Dios. Cuando yo amo a mi prójimo, es evidencia de que yo amo a Dios. Pregunta, ¿es sencillo amar a las personas? La verdad que no. Pero lo que estaba haciendo Jesucristo es que estaba amando a todas las personas, incluso los que eran muy diferentes a él. Juan capítulo 13, verso 34 dice de la siguiente forma: este mandamiento nuevo les doy, que se amen ¿qué? Los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Ojo, el texto que estaba hablando aquí Jesucristo se le estaba diciendo prácticamente en el contexto de que ya iba a ser crucificado. Una noche antes, Jesucristo les estaba diciendo a todas las personas: un nuevo mandamiento les doy, ámense los unos a los otros, así como ¿quién? Así como yo, Jesucristo, los he amado a ustedes. Y en ese punto los discípulos aún no conocían la magnitud de amor que iba a experimentar después de que hubieran sacrificado, de que lo hubieran crucificado en esa cruz sangrienta. Cuando nosotros podemos llegar a decir, es que yo te amo, y tú se lo demuestras, ¿no? Muchachos que están hoy aquí, no, eso de demuestra, dame la prueba de amor, no, eso no existe, no, eso no es verdad, eso no es amor. Pero la verdad es que los que ya tenemos tiempo en el matrimonio, tú sabes que a veces el tema del sacrificio, del amor, es un tema sacrificial, porque no siempre te cae bien la persona, ¿no? Estábamos en una conferencia hace algunos meses allí en Querétaro, y una persona que estaba hablando, estaba diciendo que todas las mañanas le llevaba café a su esposa, ¿no? Su esposa se llama Carla, y él le decía, a veces me dan ganas de no llevarle café a mi esposa, me dan ganas de llevarle veneno a mi esposa, porque no siempre cae bien el asunto, ¿no? Pero lo que estaba diciendo Jesucristo es, ámense, pero decía Jesús, como yo los he amado, no como tú amas. No como tú crees que debes amar, ama como yo amo. Para Jesús hizo del amor un verbo, como diría el salmista Arjona. Jesús es verbo, no sustantivo, ¿no? ¿Escuchas esa canción? Bueno, Jesucristo hizo del amor un verbo, pero también hizo un mandamiento. Lo que estaba diciendo Jesús es, te estoy mandando a que no sientas algo, te estoy mandando a que hagas algo, porque no siempre amamos. Y aunque tú lo veas hermoso y precioso, o hermosa y preciosa, hay días que no lo amas o no la amas. Pero lo que estaba diciendo Jesús es, yo no te estoy mandando a que sientas,
te estoy mandando a que hagas algo. Y horas después se vio la forma que hizo Jesucristo, de la forma en que amaba a Dios. Para Jesús nos dice que amemos como Él nos amó. Si este mandamiento ocupara la prioridad número uno en nuestras vidas, si este mandamiento ocupara la prioridad número uno, la vida, te aseguro, de tu matrimonio y en tu vida en general, pintaría muy distinto, pintaría muy diferente. Jesús nos dice que no amemos como nosotros queremos amar. Esta regla de oro, Jesús dice la regla de oro, trata a los demás como, ¿se la saben? Trata a los demás como quieras que te traten. Jesucristo estaba elevando el estándar y decía, ama a las personas no como quieres que te amen. Porque todos nos gusta que nos amen de cierta forma, cada quien tiene una forma de lenguaje de amor. Pero Jesucristo dijo, ama como yo te he amado. Ahora, de alguna forma Él elevó la regla, y la regla nos estaba diciendo que no sintiéramos, sino quisiéramos. La circuncisión en este punto era una señal distintiva del Antiguo Testamento y los que estaban bien, tal cual. Lo recordarás la semana pasada. Para los que participamos del nuevo pacto, el amor, para los que participamos del nuevo pacto, el amor es amar como Jesús. Este debería ser nuestro distintivo como personas. Si yo en mi día a día, con las personas con las que me relaciono, en el trabajo, en la oficina, aunque parece comercial de vitacilina, pero en la oficina, en el trabajo y en cualquier lado, si yo amara como Jesús amó, ese debería ser nuestro distintivo como seguidores de Jesús. Juan, verso 35, dice más adelante en este capítulo, de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Este es un pronombre demostrativo. La forma en cómo tú amas debería ser una característica que nos caracterice, válgame la redundancia, de que somos seguidores de Jesús. La prueba de fuego para ser un seguidor de Jesús no está en la adoración ritualista que hacemos, no está en el asistir cada domingo, no está en el cumplir con ciertos mandamientos. La característica significativa de un seguidor de Jesús es la forma en la que amamos. Los seguidores de Jesús autentifican su fe cuando aman a las personas que están enfrente. Su devoción no es una que solamente ve para arriba. Su devoción se nota la forma en cómo tratan a las demás personas. Pregunta, ¿qué te inspira más? ¿La autoridad o el amor? ¿Qué te inspira más? Cuando esa autoridad hace las cosas porque les tengo que hacer aunque no lo crean. Pero cuando hay amor, ¿recuerdas cuando te estaban conquistando? ¿No? Y hacíamos cualquier cosa y no, yo contra viento y marea, caminaré. Te inspira el amor, ¿cierto? Jesucristo hizo lo siguiente. Jesús usó el amor para instruirnos y para inspirarnos. No usó su autoridad. Jesucristo hizo esto. Jesús no ancló su nuevo mandamiento a su derecho divino como rey, sino que ancló su mandamiento ¿a qué? Por eso dijo, como yo los he amado, no como tú amas, porque somos deficientes, porque somos imperfectos, porque estamos en construcción todavía y tenemos muchas cosas que corregir y trabajar, pero Jesucristo fue perfecto. Efesios capítulo 4, versos 31 y 32 dicen así: abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Y luego dice el verso 32: más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó. ¿A quién? Así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Según Pablo, debemos hacer por los demás lo que Dios a través de Cristo hizo por nosotros. De alguna forma, lo que estaba pasando en esta lista de traten a los demás como así como Cristo nos ha tratado, más adelante en el siguiente versículo, que ya es el capítulo 5, verso 1, dice de la siguiente forma. Efesios capítulo 5, verso 1 y 2. Ayúdenme a leerlo, por favor. ¿Qué dice? Ahora,
De alguna forma, algunos teólogos y comentaristas hablan acerca de lo que es el camino del amor. Yo sé que es algo del camino del amor. Corazoncitos, ¿no? Le hacen los muchachos de por hoy. El camino del amor, aunque es muy cursi, más para Pablo, siendo Pablo quien era, ¿no? Sicario, ¿no? Sangriento, torturador. Pablo dijo: sigamos el camino del amor. Así como Dios nos ha amado, nosotros amemos también a las demás personas. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. Y aunque el camino del amor es mucho más simple que el camino de Moisés, seguir muchísimas reglas, te voy a decir algo: es mucho más complejo y difícil que el camino de Moisés. Porque el camino de Moisés yo cumple el mandamiento, y si me llevo bien contigo, da igual, no importa. Pero el camino del amor me implica que tengo que amar a esa otra persona así como Dios me amó. Aunque no cumpla muchos mandamientos, pero tengo que amar a esa persona, porque cuando amo a esa persona cumplo la ley y los profetas. Gálatas capítulo 5, verso 13, y dice así: les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valen de esta libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, ¿hagan qué? Sírvanse unos ¿con qué? Y entonces le das el plato caliente y órale, cómetelo, ¿no? No, lo que está hablando Jesús, lo que está hablando Pablo es que tenemos que tratar a las demás personas como Dios nos trató. Y luego dice el verso 14 allá en Gálatas: en efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Por favor, ayúdame a leerlo. ¿Qué dice fuerte? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y luego versículos más antes, en el verso 5, dice Gálatas: en Cristo Jesús, de nada vale estar o no estar circuncidado. De nada vale tu ley. De nada vale que sigas los mandamientos de Moisés. Lo que vale, dice, es la fe que actúa mediante ¿qué? Mediante el amor. No vale, ojo, no vale solamente la fe. Aquí es donde es una línea bien delgada. Muchas personas dicen: yo creí en Jesús, yo ya soy salvo y puedo hacer vida un papalote, puedo portarme como yo quiera, no pasa nada, no importa. Al cabo que Dios, yo ya soy salvo, no pasa nada. Pero déjame decirte algo: en esas decisiones vas a traer consecuencias y ahí vas a tener problemas, por un lado. Pero por otro lado, lo que dice Pablo es que la fe debe de manifestarse por la forma en cómo tratamos y amamos a las demás personas. No se trata solamente de lo que creo, sino de lo que hago. Lamentablemente muchas personas que asisten a iglesias solamente se quedan con lo que saben, con lo que creen, con su fe tal cual, pero no se manifiesta en su día a día. De alguna forma choca totalmente con lo que Pablo estaba diciendo. Las características definitorias del Antiguo Testamento es la circuncisión. La característica definitoria del Nuevo Pacto es el amor a las demás personas. La circuncisión era invisible para el público. Los padres tomaban la decisión, ¿no? Y guardaban ciertos mandamientos. El amor, la marca del Nuevo Pacto, el amor es visible y palpable para las demás personas. Se trata de decisiones diarias que tú debes tomar, no tus padres, que tú debes tomar. Y no es algo aplicable solamente para el hombre por la circuncisión, sino es algo aplicable ¿para quién? Para todos. El amor es esto. Ayúdame a leerlo, por favor. ¿Qué dice? El amor requiere sacrificio y el sacrificio siempre es un poco doloroso. ¿Estás de acuerdo? A veces duele. Amar. Hay una canción también así. Hoy ando muy mirado, películas, las canciones, ¿va? Amar duele. Así es una película, por cierto. El amor requiere sacrificio y el sacrificio siempre duele. A veces va a doler. A veces va a decir: te tengo que servir. Es la forma en la que te tengo que amar. Hay una versión de fe en la cual crecí. Cuando yo recién di mis primeros pasos en la fe, yo creía la fe sin amor. Esa que solo se alimenta de una conexión vertical. Cuando nosotros, la fe que no se siente con la obligación de expresarse a través del amor. La fe que solamente tienes que llevar tu Biblia bajo el brazo, tienes que cumplir cada domingo llegando temprano, tienes que orar porque si no oras te sientes mal durante el día y si no oras crees que te va a ir mal en el día. La fe en la que no tienes que manifestarte, que no importa que los demás piensen y digan de ti, no me importa, no me interesa llevarme bien. Si yo estoy bien contigo, Dios, no importa lo demás. Es más, me da gusto que ese no sea salvo porque lo quiero ver en el infierno. Ese es el tipo de amor, ese es el tipo de fe que muchas personas
experimentan. Pablo llevó este camino del amor a todo: la crianza de los hijos, las finanzas, la resolución de conflictos, la compasión, la adversidad y el matrimonio. Efesios 5:22 dice de la siguiente forma: esposas, ayúdenme, por favor, damas, ayúdenme a leerlo, por favor. ¿Qué dice? Yo como que no las escuché convencidas, damas. No, a ver, otra vez. Ayúdenme a leerlo, por favor, todas juntas. Dice: esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Probablemente algunas mujeres podrían decir que es una declaración muy misógina, ¿no? Probablemente digas, es una declaración muy misógina, es que tú no lo conoces, ¿no? Pero vamos un verso antes, verso 21, dice así: sométanse unos a otros, ¿por qué? Por reverencia a Cristo. Que el sacrificio que Dios hizo nos inspire para poder someternos los unos a los otros. ¿Crees que el matrimonio en general estuviera en constante conflicto si experimentáramos de someternos unos a otros, o las cosas se arreglarían? Yo creo que las cosas constantemente se arreglarían, porque se convierte en un círculo de sometimiento mutuo. Porque nos regresamos al 22, por favor, Luis, y ahorita nos vamos a pasar a otra. Esposas, sométanse a sus propios esposos como para el Señor. Varones aquí presentes, este texto no es para ustedes ni para mí, ¿ok? Este texto es para ellas. Este texto Pablo se lo dijo a ellas. A ti no te lo dijeron, ni a mí me lo dijeron, se lo dijeron a ellas. ¿Sabes qué nos dijeron a nosotros? Verso 25, por favor. Lo que a ti, varón, te dijo es: esposos, amen a sus esposas, así como ¿quién? Pregunta: ¿Cristo solamente sintió que tenía que sacrificarse? ¿O fue a la cruz y se sacrificó? Hizo algo. Lo que a nosotros, varones, nos está diciendo es que nosotros tenemos que sacrificarnos, amar, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así es que decía el pastor Héctor la vez que vino, ¿no? Decía: si las damas trabajan, su sueldo es para sus chuchulucos. Así dijo él, ¿no? Y si los varones, pues para el sostenimiento de la casa. Era lo que decía, ¿no? Pero tenemos que trabajar y entender esto, porque nos gusta clavarnos a veces en ciertos versículos. Este me gusta, ¿no? Este me lo llevo a la bolsa, me lo voy a tatuar aquí, para que cada que me vea lo vea. No se trata de eso. Básicamente era lo que estaba diciendo. La relación, cuando Pablo estaba hablando de sométanse los unos a los otros, no solamente hablaba de eso. Pablo, cuando habla de una lista de unos a otros, habla de sometimiento, de perdonarse, de animarse, de restaurarse, aceptarse, cuidarse, tolerarse, ayudarse. Era lo que estaba hablando Pablo. Pero luego seguimos más adelante, primera carta de Juan, capítulo 2, verso 9, porque no vamos a hablar de matrimonio. Pero dice así: el capítulo 1 de Juan 2:9 dice de la siguiente forma: el que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, ¿todavía está en qué? El verbo en griego que se traduce como odio, pero odia, el verbo en griego que se traduce como odio, significa ignorar, faltar al respeto, detestar o descartar como no importante. ¿Has estado en alguna reunión en donde la persona que está hablando te cae mal? Y tú, cuando él comienza o ella comienza a hablar, tú sacas tu celular? O dices: ahorita vengo, y te vas. ¿Has estado en alguna reunión así? ¿O has visto eso? Cuando el que afirma que está en la luz, pero odia, pero ignora, pero le falta el respeto, pero detesta, pero lo descarta como no importante, déjame te digo algo, yo lo he hecho. Yo he estado en juntas en donde la persona que está hablando digo: compadre, ya habla, y me voy. O cierro mis oídos. Estoy mal. Y luego dice más adelante en el verso 10: el que ama a su hermano permanece en luz, y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Según Pablo, según Juan y según Jesús, nuestra devoción a Dios ilustra y demuestra, se autentifica por la forma en cómo tratamos a las demás personas. Así es como se manifiesta la fe. El amor de Dios, amigos, es gratis.
El amor de Dios es gratis, pero no libre de deberes. El amor de Dios no nos cuesta nada, pero no es libre de deberes. A diferencia del antiguo pacto, el amor de Dios no nos obliga a hacer algo por Dios. Si tú pecas, ¿crees que le quitamos menos divinidad a Dios? No, la verdad que no. Dios sigue siendo Dios, en donde no hay sombra ni mudanza de variación. El amor de Dios nos obliga a hacer algo por quienes nos rodean, porque Jesús no murió por nuestros pecados y por los que te caen bien y por los de tu familia. No, Jesucristo murió ¿por quién? Por todas las personas. Y eso nos obliga a amar a todas las personas. Siguiente, por favor, Cristo. Ayúdame a leer, por favor. Ya nos estamos acercando al final. ¿Qué dice? Sino que amamos a Dios amando. Creemos que la palabra, los versos que dicen amarás a Dios con todo tu corazón, y el segundo es muy similar, amarás a tu prójimo. Y a lo mejor algunos dicen, bueno, yo amo a Dios, pero estoy trabajando en el segundo. No. Si nosotros entendiéramos bien estos conceptos, entenderíamos que amamos a Dios amando a las personas. Yo voy a manifestar mi amor a Dios amando a mi esposa. Yo voy a manifestar amar a Dios, mi amor a Dios, cuando amo a mi vecino. Yo voy a manifestar que amo a Dios cuando amo a mi compañero de trabajo. Yo voy a manifestar que amo a Dios cuando amo al que le va a la América. ¿No? Nosotros tenemos que comprender que esa es la forma en la que tenemos que amar. Y yo quiero solamente cerrar con una pregunta. Esta es la siguiente pregunta, que es la que nos va a calibrar en todo lo que hacemos. Ayúdame a leerlo, por favor. ¿Qué dice? Mira, hay muchas cosas que la Biblia no aborda como tal. Hay muchas, oye, pero ¿qué dice de los dinosaurios? ¿No? Oye, pero la Biblia, ¿dónde está? ¿Qué es el Big Bang? Oye, ¿dónde está este tema de igualdad de género? Oye, la Biblia, ¿dónde está? En todo. Muchas personas están constantemente rascando la Biblia, tratando de encontrar lagunas. Pero si tú quieres calibrar tu vida en todo lo que haces, pregúntate siempre esto, porque esta pregunta te va a calibrar. ¿Qué demanda el amor de mí? Entonces cuando vienen conmigo, Josué, pero en esta situación, ¿qué hago? Bien sencillo, haz esta pregunta. ¿Qué demanda el amor de ti? Oye, pero en esa situación donde mi esposo y yo no nos ponemos de acuerdo, ¿cómo le hacemos? Porque mires que él dice, pero yo que no sé. ¿Qué demanda el amor de ti? ¿Qué es lo que dice Dios que tú tienes que hacer con él? ¿Qué es lo que dice Dios que tú tienes que hacer con ella? Tienes que amarlo, tienes que amarla como Dios te amó a ti. El asunto es que nosotros tenemos que amar no porque la otra persona se lo merezca, porque sabes algo, muchas veces la otra persona no se lo merece. Esa es una realidad. A mí me queda clarísimo que la otra persona no se merece que la ames, pero tenemos que amarla por lo que Dios ya hizo en nosotros. ¿Estás de acuerdo? Tenemos que amar a esa persona por lo que Dios ya hizo en ti y te manifestó a ti. Tenemos que amar a esa persona porque nosotros le amamos a Él, no porque nosotros le hayamos amado primero, no. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Tenemos que amar a las demás personas no porque se lo merezca o no se lo merezca, porque yo sé que muchas veces estamos de acuerdo en que no podemos amar a la otra persona por cómo es. Pero déjame decirte algo. Si Dios, si Jesús cuando estuvo en la tierra hubiera visto tu currículum vitae de vida, hubiera visto, a ver, aquí está Víctor, aquí está Fer, aquí está Ana, aquí está Dani, aquí está... ¿Sí moriré por él o no moriré por él? ¿Cómo se ha comportado? ¿Qué ha hecho? ¿Qué hay en su corazón? No, así no fue Jesús. Lo que hizo Jesús fue: yo voy a amar, yo voy a morir por ti aunque no te lo merezcas. Yo voy a amarte así como eres, aunque no te lo merezcas. ¿Qué demanda el amor de mí? Si nosotros, en lugar de esculcar la Biblia, tratando de encontrar lagunas porque creemos que la Biblia está mal, sino más bien rascáramos la Biblia buscando mejores formas de amar, las cosas serían distintas. Si bien las personas que están
en lugar de buscar, yo te lo decía, en lugar de buscar lagunas, buscáramos cosas en la Biblia para poder amar mejor a las personas. Si bien las personas que están fuera de nuestra comunidad también nos seguirían criticando, nos dirían, ay, ¿por qué tú crees eso? ¿Por qué tú haces eso? ¿Por qué tú cantas así? ¿Por qué te gusta eso? Podrían seguir criticando lo que creemos, pero te aseguro que van a tener envidia por la forma en cómo nos tratamos los unos a los otros y se van a sorprender por la forma en cómo tratas a esas personas. Si nosotros realmente experimentamos y trabajamos, le caeríamos bien a las personas que no son como nosotros, te lo aseguro. Esta clase de amor, en el primer siglo, esta clase de amor impactó a una sociedad, impactó a un mundo, tanto que hoy tú y yo estamos reunidos. Si nosotros hiciéramos y amáramos a las personas como Dios nos ama, te aseguro que la sociedad sería totalmente diferente. Si nosotros amáramos como Dios nos ama, te aseguro que tu familia sería diferente. Si tú y yo amáramos como Dios nos ama, te aseguro que las relaciones con tus amigos sería diferente. Si tú y yo amáramos, te aseguro que tu relación en tu trabajo sería distinta. Si tú y yo amáramos nuestra vida, ojo, nuestra vida sería tan relevante para las demás personas que quisieran estar al lado nuestro. Pero lamentablemente hay muchas personas que no quieren estar al lado nuestro. ¿Sí o no? Mejor me alejo, mejor no quiero estar, porque no hemos entendido que demanda el amor de mí, así como yo los he amado, dijo Jesús.